Equilibrio de las estructuras. Se va a considerar que una estructura está en equilibrio cuando inicialmente ésta se encuentra en reposo. Además, la estructura debe permanecer de la misma forma, o sea, en reposo, cuando se vaya a sujetar a un sistema ya sea de fuerzas o momentos, incluso puede ser de ambos. Entonces, si decimos que una estructura está en equilibrio, todos sus elementos, sus elementos que lo conforman, también están en equilibrio. Por consiguiente, para que una estructura esté en equilibrio, todas las fuerzas y momentos a las cuales vamos a incluir las reacciones en los apoyos actúan balanceándose unas con otras, lo cual conlleva de que no debe haber ni fuerzas ni momentos resultantes que se ejerza sobre la estructura. Quiere decir que la fuerza resultante debe ser igual a 0 y el momento resultante también debe ser igual a 0. Por estática, recordemos que para una estructura espacial en 3 dimensiones, como la que se muestra, sujeto a un sistema de fuerzas y momentos, fuerzas 1, 2, 3 y 4, momentos 1, 2, decimos que la resultante es igual a 0 o el momento resultante es igual a 0, por lo que esta condición se puede expresar en un sistema de coordenadas de la siguiente manera: sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Del mismo modo, la sumatoria de momentos en cada uno de los 3 ejes deben ser igual a 0. A estas 6 ecuaciones los llamamos ecuaciones de equilibrio de estructuras espaciales. Las 3 ecuaciones de la primera fila me dicen que no existen fuerzas resultantes en la estructura y las otras 3 me dicen que no existen momentos resultantes. Cuando tenemos una estructura plana que se encuentre en el plano X, Y, esta estructura sujeto a un sistema de fuerzas y momentos coplanares, las ecuaciones necesarias y suficientes serán las que siguen: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y la sumatoria de momentos igual a 0. A estas 3 ecuaciones lo llamamos ecuaciones de equilibrio de estructuras planas. Las primeras 2 me dicen que la suma algebraica de las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y para todas las fuerzas es igual a 0. Por ende, indican que la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan en la estructura es 0. La tercera ecuación nos dice que la suma algebraica de momentos,
coloquemos primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. La tercera ecuación nos dice que la suma algebraica de momentos de todas las fuerzas alrededor de un punto en el plano de la estructura, fíjese bien, en el plano de la estructura, y los momentos de cualquier par actuante en la estructura es cero. Por lo tanto, la fuerza resultante de momentos actuantes en la estructura también es cero. Cabe recalcar que si la estructura inicialmente en movimiento, es decir, tengo yo una estructura que tiene una velocidad, está en movimiento, ¿no? Que está en movimiento, sujeta a fuerzas que satisfacen las ecuaciones de equilibrio. Quizá por aquí hay una fuerza, quizá por aquí otra fuerza. Esta va a seguir permaneciendo en movimiento con una velocidad constante, es decir, si todas las fuerzas satisfacen las ecuaciones de equilibrio, la velocidad con la que va a moverse esta estructura va a ser constante, ya que las fuerzas actuantes no la van a acelerar, ya que satisfacen el equilibrio, no van a aumentar la velocidad ni tampoco va a disminuir. Estas estructuras también pueden considerarse que están en equilibrio. Sin embargo, el término equilibrio, ¿no? Equilibrio se usa para hacer referencia a un estado de reposo. Entonces, normalmente utilizamos la palabra equilibrio si escuchamos, no, dicho objeto está en equilibrio, entonces quiere decir que no se mueve. Pero hay excepciones, como la que se presenta aquí, ¿no? Cuando la velocidad es constante, todas las fuerzas que actúan sobre la estructura, objeto o cuerpo satisfacen las ecuaciones de equilibrio. Hay otros tipos de fuerzas que son el sistema de fuerzas concurrentes. Acerca de estas fuerzas debemos saber que cuando una estructura está en equilibrio bajo la acción de un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? Bajo la acción de un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, tenemos por ejemplo aquí el punto A, ¿listo? Tenemos una fuerza, quizá otra fuerza por aquí, si las líneas de acción de todas las fuerzas interceptan en un solo punto, en este caso en el punto A, ¿no? Vemos que todas las líneas de acción de todas las fuerzas interceptan en el punto A. Obviamente las ecuaciones de equilibrio de momentos automáticamente son ceros, ¿no? O sea, es cero a simple vista, ¿no? Entonces las ecuaciones de momento
en este sistema de fuerzas ya son satisfechos. Entonces no hay necesidad de plantear las ecuaciones. Para ello, si tenemos una estructura espacial que tiene fuerzas de las cuales su línea de acción de todas esas fuerzas, su línea de acción se intersectan, se cruzan en un solo punto, solo necesitamos las ecuaciones a considerar, necesitamos considerar solo las ecuaciones siguientes: la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en el eje Y y la sumatoria de fuerzas en el eje Z, ¿no? Solo necesitamos considerar estas tres ecuaciones cuando se trate de un sistema de fuerzas concurrentes. Bien, de manera similar, para una estructura plana sujeta a un sistema de fuerzas coplanares, ojo, estamos hablando de un sistema de fuerzas coplanares, las ecuaciones de equilibrio se pueden expresar solo las dos primeras. Es decir, si tenemos solo este caso, la primera condición, podríamos decir, en este caso, es un sistema de coordenadas espacial, ¿cierto? Tenemos el eje Z, X, Y. Si solo tenemos una estructura plana, ya no sería necesario utilizar la tercera ecuación. Solo necesitaríamos las dos primeras. La sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Listo. También tenemos cuando una estructura tiene doble y triple fuerzas y se encuentra en equilibrio. O sea, con dos fuerzas se encuentra en equilibrio. Con tres fuerzas se encuentra en equilibrio, ¿no es cierto? A lo largo de todo lo que se vaya a ver en diversos planteamientos de problemas, qué sé yo, se van a encontrar diferentes estructuras y elementos estructurales que estarán en equilibrio bajo la acción de solo esas dos o tres fuerzas. Entonces, el análisis para tales estructuras, ya sean estructuras compuestas u otros elementos, puede ser más rápido resolver recordando la estática. Para ello debemos plantear dos condiciones o dos características que podemos plantear en estos sistemas, ¿sí? La primera sería lo siguiente. Entonces, para esto no. 1. Si una estructura está en equilibrio bajo la acción de solo dos fuerzas, ¿no? Las fuerzas, digamos que son fuerza 1 y fuerza 2,
Estas fuerzas deben ser iguales para que esté equilibrio la estructura. Estas fuerzas deben ser iguales, deben ser opuestas y colineales. Listo, deben ser fuerzas iguales, fuerzas opuestas, quiere decir que si en magnitud F1 es 100 kilonewtons, F2 debería ser menos 100 kilonewtons. En su defecto, ambos deben ser 100 kilonewtons, ¿cierto? Debemos saber esto cuando una estructura está en equilibrio con solo dos fuerzas, si consideramos que está en equilibrio. Si una estructura está en equilibrio bajo la acción de solo tres fuerzas, diremos lo siguiente. Estas fuerzas deben ser concurrentes. Recordemos un poco del tema del sistema de fuerzas concurrentes, quiere decir que las fuerzas F1, F2, en este caso F3, las tres fuerzas, si consideramos que están en equilibrio, deben ser las fuerzas deben ser concurrentes, es decir, que cada una el eje de acción de estas fuerzas deben intersectarse en un solo punto, ¿no? En este caso. O deben ser fuerzas paralelas, ¿okay? Que F1 sea paralela a F2 y esta a la vez sea paralela a F3.